Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Se proclama en estos días algunos evangelios que le hacen eco al cuarto domingo de Pascua, donde Jesús se presenta como el buen pastor. Él es el buen pastor que guía a las ovejas con su voz. Y así también hoy, bajo esta óptica, se habla en el evangelio tomado de San Juan, de nuestro Señor, que se presenta como el Mesías, como aquel que había de venir a reunir a las ovejas dispersas. Y todo esto sigue siendo parte del ciclo de catequesis que desde la antigüedad se dirigía a los neófitos, a los recién bautizados en la noche del Sábado Santo, para que les quedara claro que ellos eran como esas ovejitas. De ahí la vestidura blanca con la que al recién bautizado se le reviste, vestidura de lana para representar al borriguito, a la oveja, y hacerle entender que formaba parte de un rebaño, como lo somos nosotros. El que se incorpora a la iglesia forma parte de una comunidad, y que este rebaño tiene un pastor, y ese pastor es Cristo, y que ellos, nosotros, los que nos profesamos discípulos de Cristo y nos incorporamos a la iglesia, hemos de seguir la voz de Cristo. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Palabras encaminadas a fortalecer nuestra fe, la fe de los recién bautizados, la fe de los que hace tiempo que se bautizaron, pero que renuevan cada año en la noche del Sábado Santo sus compromisos bautismales. Somos un rebaño afortunado, y en medio de las voces de este mundo, voces de charlatanes, voces de gurús o maestros de toda clase que prometen soluciones a los achaques, a las enfermedades, a los problemas sociales y económicos, a toda clase de malestares, con recetas variopintas y a veces incoherentes. La voz de Jesús es una voz clara, firme, fuerte, que nos dice sin tapujos que hay que practicar la justicia, que hay que hacer el bien y evitar el mal, que lo que es pecado y ha sido pecado ayer sigue siendo pecado hoy. Y Jesús lo irá diciendo. Los adulterios, las fornicaciones, los robos y todo eso que sale del corazón del hombre que tanto hace daño, homicidios, fratricidios. La voz del pastor es una voz que llama a las ovejas. Y hoy, por feliz coincidencia, este evangelio tomado de San Juan se proclama en la conmemoración o en la memoria de San Atanasio. San Atanasio es un padre de la Iglesia, un santo que vivió en el siglo IV y que tuvo su parte en uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia, el llamado Concilio de Nicea, porque tuvo lugar en esta ciudad, la ciudad de Nicea. Un concilio reunido para aclarar y refutar las herejías, para aclarar la doctrina cristiana y para refutar unas herejías. Una herejía muy llamativa llamada arrianismo, una herejía que se empezó a propagar en aquel siglo III, IV, de un hombre llamado Arrio, por eso se llama arrianismo, un sacerdote de hecho, que decía que Jesús en realidad no era Dios, que no era el Hijo de Dios, que era un hombre, que era una criatura de Dios, que era creado como las demás criaturas, quizá la más perfecta,
pero que no era Dios, no era de la misma naturaleza de Dios, no era de la misma naturaleza del Padre, sino una criatura muy excelsa, muy perfecta, pero no Dios. Y San Atanasio, junto con los demás padres de Nicea, se empeñaron en demostrar, con argumentos tomados de la Biblia y de la tradición de los apóstoles, que no, que el Mesías, que Jesús de Nazaret es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, Dios que toma la forma humana no aparente sino real. Y así nosotros sabemos que Jesús es la presencia única, incomparable de Dios en forma humana, no aparente sino real. Y por eso lo llamamos hombre, porque no es una forma virtual, sino totalmente real. Es verdaderamente hombre. Parece hombre y es hombre. Y así, en el Evangelio de hoy, después de decir Jesús que Él habla a las ovejas y las ovejas le escuchan, dice: yo y el Padre somos uno. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Es uno de los versículos, una de las frases del Evangelio que San Atanasio también utilizaba para hacer notar la falsedad de la doctrina de Arrio. Si Jesús mismo dijo que el Padre y Él son una sola cosa, que el Padre y Él son uno, quiere decir que verdaderamente es Dios. Y estas afirmaciones tan nítidas, tan claras en los Evangelios, son las que también nos llenan de confianza, nos animan. Sabemos que somos pastoreados por el mismo Hijo de Dios, que unirse a la Iglesia es pertenecer a un rebaño que tiene por cabeza al mismo Cristo, al mismo Hijo de Dios. Y que si bien es verdad que a veces uno pudiera confundirse o desorientarse porque dentro de la Iglesia hay voces de toda clase que pueden confundir, algunos que se dicen pastores pero que en realidad son más bien como mercenarios, algunos que se presentan como si fuesen la última palabra. Sabemos bien que la última y única palabra es la de Cristo. Y el mismo Jesús dirá: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Porque de alguna manera el mismo Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés, a las almas que son dóciles, les concede escuchar la verdadera palabra del Evangelio, y por eso no se pierden. Nosotros somos capaces de reconocer las enseñanzas de Jesús a través de las enseñanzas de los apóstoles, que luego van llegando de mano en mano, especialmente a través de la voz de los santos pastores. Me refiero a los santos obispos, a los santos fundadores de iglesias, que la Iglesia misma reconoce como santos. ¿Acaso no San Francisco de Asís, por ejemplo, decía que leía con gusto las vidas de los santos y los sermones de los santos predicadores, porque cada vez que los escucho, le decía a uno de sus hermanos, siento en mí enardecer mi corazón, que su corazón se llenaba de ánimo, y al mismo tiempo decía que escuchaba ahí la misma voz de Dios. Es muy bonito y muy edificante y muy útil para nuestra vida espiritual leer las vidas de los santos, leer los sermones de los santos, los sermones de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, del mismo San Atanasio, cuya memoria celebramos hoy, los sermones de Santo Domingo de Guzmán, los sermones mismos de los santos más recientes como Tomás de Villanueva o de el mismo San Rafael Guízar y Valencia,
en fin, de tantos pastores que en su predicación han dejado viva y palpitante la palabra del Evangelio de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.